Me dijeron que escribir ayuda a no perder la cordura. Que si pones en papel lo que ves y lo que sientes, aunque nadie lo lea, al menos te convences de que no todo fue un mal sueño. Pero, mientras escribo esto, con los nudillos ensangrentados y los oídos llenos de gritos apagados, me doy cuenta de que no sé si hacerlo es una forma de terapia o simplemente otra manera de prolongar mi agonía. Sea lo que sea, necesito contarlo. Aunque nadie llegue a leer estas palabras. Aunque, cuando termine, quizá ya no quede nadie a quien contárselas. Cuando todo comenzó, el mundo todavía parecía normal. Había noticias de disturbios en las calles, de gente atacando a desconocidos sin motivo aparente, pero yo pensé que eran simples casos de violencia urbana. Ciudad grande, problemas grandes. Siempre fue así. El primer caso cercano me tocó en el supermercado. Estaba en la fila de la caja, revisando el celular, cuando escuché un alboroto en los pasillos. Una mujer comenzó a gritar y de pronto vi a un hombre abalanzarse sobre ella, mordiéndole el cuello con una fuerza brutal. La sangre salpicó los productos enlatados y la mujer cayó al suelo convulsionando. Todos gritamos. Algunos corrieron, otros se quedaron paralizados. Yo también me quedé congelado, viendo cómo el hombre levantaba la cabeza, los labios teñidos de rojo, y emitía un gruñido gutural. Sus ojos estaban vidriosos, como si no hubiera nadie dentro. Fue ahí cuando lo entendí, eso no era un simple ataque. Algo estaba podrido en el mundo. Los noticieros explotaron con la palabra infección. Hablaron de un virus nuevo, transmitido por mordidas. El gobierno pidió calma, pero las imágenes de hospitales colapsando decían lo contrario. Mi barrio se transformó en una trampa mortal en cuestión de horas. Las sirenas sonaban todo el día. Veía vecinos correr cargando maletas, mientras otros eran derribados por esas cosas que ya no parecían humanos. Yo cerré mi departamento con cadenas y barricadas improvisadas. Desde la ventana, observaba cómo los edificios se iban apagando poco a poco. Ya nadie encendía las luces. Ya nadie regresaba a casa. Después del caos, llegó un silencio pesado. Un silencio roto solo por los gemidos arrastrados de los que deambulaban en la calle. Al principio eran pocos, pero cada día parecían multiplicarse. Yo vivía en el cuarto piso. Eso me dio algo de ventaja, podía ver desde arriba, podía evitar que treparan. Pero también significaba aislamiento. Comida limitada. Agua racionada. Las horas se hicieron interminables. El reloj parecía burlarse de mí, marcando los minutos con una lentitud cruel. A veces escuchaba golpes en las puertas de otros departamentos, gritos de auxilio, y luego, nada. Pasaron semanas hasta que escuché una voz humana. Fue una noche en la que casi me quedo dormido. Golpearon mi puerta. No eran los golpes erráticos de los infectados, sino 3 toques secos, seguidos de un susurro. ¿Hay alguien ahí? Me quedé helado. Soy Clara, dijo la voz. No me hagas daño, por favor. No abrí de inmediato. El miedo a que fuera una trampa me paralizó. Pero ella siguió insistiendo, con voz quebrada, hasta que me atreví a mirar por la mirilla. Era una mujer joven, con la ropa rasgada y la cara manchada de hollín. Sus ojos, a pesar del terror, se veían vivos. Humanos. Le abrí. Desde ese momento ya no estuve solo. Clara me contó que venía huyendo desde otro edificio. Había perdido a su hermano en el camino, devorado frente a ella. Había sobrevivido escondiéndose en autos abandonados y corriendo por azoteas. Su llegada cambió todo. El silencio dejó de ser tan insoportable. Conversábamos en voz baja, compartíamos lo poco que quedaba de comida y planeábamos qué hacer. Ella tenía ideas más arriesgadas que yo. Hablaba de huir, de encontrar un refugio más grande, de buscar a otros sobrevivientes.
Yo no quería salir. Afuera era un mar de muertos. Aquí, aunque frágil, teníamos una muralla. Pero la comida escaseaba. Y el agua también. Fue idea suya salir. Si no lo hacemos, moriremos igual, pero de hambre, me dijo. Y no pude refutarla. Decidimos bajar juntos al supermercado de la esquina. Teníamos cuchillos y un tubo metálico que encontré en la azotea. Nos convencimos de que podríamos hacerlo en silencio. El camino fue un infierno. El pasillo del edificio estaba cubierto de manchas oscuras y el hedor era insoportable. Bajamos las escaleras conteniendo la respiración. Afuera, la calle estaba plagada de cuerpos tambaleantes. Nos movimos agachados, usando los autos como cobertura. A cada paso, el crujido de vidrio o metal hacía que mi corazón se detuviera. Cuando llegamos al supermercado, lo encontramos saqueado. Cajas rotas, estantes vacíos y sangre seca en el suelo. Pero en el fondo, en la bodega, hallamos latas, botellas de agua y hasta una mochila para cargarlas. El problema fue salir. Uno de ellos nos olió. Un gruñido retumbó y, en segundos, la calle se llenó de arrastrados viniendo hacia nosotros. Corrimos. Yo llevaba la mochila y Clara me cubría con el tubo. Sus gritos eran de pura adrenalina. Logramos llegar al edificio, cerramos la puerta de golpe y subimos jadeando hasta mi departamento. Habíamos sobrevivido. Pero el ruido había traído más de los que podíamos manejar. Durante días, escuchamos sus manos golpeando la entrada del edificio. El eco subía por las escaleras como un tambor constante. Estaban ahí, esperando, sin cansarse, sin rendirse. Clara trataba de mantenerme optimista. Hablaba de planes, de mapas, de carreteras. Decía que había un refugio militar en las afueras. Que si lográramos llegar, estaríamos a salvo. Yo la escuchaba, pero en el fondo no lo creía. Afuera no había salvación. Solo más muerte. El verdadero terror no eran los zombies. Era la certeza de que el mundo se había roto para siempre. Una noche discutimos. Yo quería quedarme, resistir hasta que el ruido bajara. Ella insistía en escapar. ¿Prefieres pudrirte aquí como una rata?, me gritó. Allá afuera no hay nada. Respondí. La tensión creció. Pasamos horas sin hablarnos. Y entonces, en medio del silencio, escuchamos un golpe fuerte en la puerta. No eran los golpes torpes de un zombi. Era un patrón, rítmico. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Clara me miró con los ojos muy abiertos. ¿Escuchaste eso? Alguien más estaba ahí afuera. Me acerqué con cautela a la puerta y pregunté quién era. La respuesta me heló la sangre. Soy Luis. ¿Recuerdas? Del 5º piso. Sí lo recordaba. Un vecino al que había visto un par de veces en el ascensor. Pero su voz sonaba extraña, como forzada. Déjenme entrar, por favor. Clara quería abrir. Yo no. La desconfianza me quemaba. ¿Cómo sé que no estás infectado?, pregunté. Hubo un silencio. Luego, un murmullo apenas audible. Porque si no me abren, igual van a morir. Un escalofrío recorrió mi espalda. La puerta resistía, pero los golpes aumentaron. No solo de Luis, sino también de los zombis que parecían excitados por el ruido. Clara me gritaba que lo dejara entrar. Yo insistía en que era una trampa. El sudor me corría por la frente, mientras el golpeteo se volvía ensordecedor. Entonces ocurrió lo inesperado, un vidrio se rompió en el pasillo. Algo había entrado al edificio por otra parte. Ya no era cuestión de abrir o no abrir. Era cuestión de sobrevivir a la avalancha que se nos venía encima.
Escribo esto mientras escucho los pasos acercándose. Clara está junto a la puerta, cuchillo en mano, con lágrimas en los ojos. Luis sigue llamando desde el otro lado, suplicando, golpeando cada vez más fuerte. Y los gemidos de los zombis suben por las escaleras, mezclándose con sus palabras. No sé qué voy a hacer. Si abrir, si resistir, si saltar por la ventana y correr hacia la nada. Solo sé que, en cuestión de minutos, todo terminará. O empezará de nuevo. Dicen que los zombis no piensan, que solo son carne podrida siguiendo un instinto animal. Pero yo he escuchado cosas que me hacen dudar. He visto cómo se quedan quietos en las noches sin luna, como si escucharan algo que yo no puedo oír. He notado que sus movimientos no siempre son aleatorios, a veces parecen coordinarse, agruparse, rodear lugares estratégicamente. Y lo peor, los he escuchado susurrar. No hablo de gruñidos. Hablo de palabras. Sobreviví al brote inicial gracias a un sótano en la biblioteca de la universidad. Soy estudiante de historia, lo cual irónicamente no me sirvió de nada cuando el mundo se desmoronó, salvo para saber que la humanidad ha caído muchas veces antes. El sótano era frío y húmedo, lleno de libros apilados y cajas de archivos viejos. Pero tenía una puerta de acero que me separaba del caos. Me refugié ahí con algunas provisiones que logré recolectar en los primeros días. El silencio era casi absoluto, salvo por los pasos erráticos que resonaban arriba. A veces escuchaba las estanterías crujir, como si alguien caminara entre ellas, pero nunca bajaban. Los primeros meses los pasé leyendo a la luz de una lámpara de aceite, comiendo galletas rancias y bebiendo agua de botellas que había escondido antes de que todo colapsara. Pero luego llegó la voz. Fue una madrugada. Estaba quedándome dormido, acurrucado entre libros polvorientos, cuando escuché algo al otro lado de la puerta metálica. Abre. Me incorporé de golpe. Creí que era un sueño. Me acerqué lentamente, pegando el oído al frío metal. Abre la puerta. Era un susurro ronco, gutural, pero indudablemente una palabra. Retrocedí, aterrado. ¿Acaso alguien había sobrevivido afuera? ¿O era otra cosa? Los pasos continuaron por unos segundos y luego se desvanecieron. Me quedé despierto toda la noche, con el corazón latiendo en mis oídos. Los días siguientes, el susurro regresó. A veces decían abre. Otras veces, sal. Una noche escuché claramente. Te vemos. Cada vez eran más voces. Un coro de murmullos apenas audibles que parecían arrastrarse por debajo de la puerta. Yo intentaba convencerme de que era mi mente jugándome trucos, el eco del hambre y la soledad. Pero entonces sucedió algo que confirmó mis peores temores. Decidí ponerlos a prueba. Una tarde dejé un libro frente a la puerta, abierto en una página cualquiera. Si realmente estaban conscientes, si podían verme, de alguna forma reaccionarían. Pasaron horas sin que nada ocurriera. Me convencí de que había sido una tontería. Pero al día siguiente, el libro estaba en otra página. No podía explicarlo. Nadie había entrado. Y sin embargo, la página estaba marcada en un pasaje que hablaba de resucitados en mitologías antiguas. Me derrumbé. Ya no podía negarlo, esos seres sabían más de lo que aparentaban. Al tercer mes sin contacto humano, decidí subir. No podía seguir encerrado para siempre. Abrí la puerta con cautela y subí las escaleras hasta el primer piso de la biblioteca. El aire olía a polvo y podredumbre. Entre los estantes vacíos, vi figuras quietas. Eran 3 de ellos, parados, inmóviles, como estatuas. Me escondí tras un mueble y observé. No se movían. No gruñían. Solo estaban ahí,
con la cabeza ligeramente inclinada, como si escucharan algo en el aire. Entonces, uno de ellos habló. «Sabemos que estás aquí». No gritó. No rugió. Lo susurró, apenas audible, como una voz que se filtra en la mente. Corrí de regreso al sótano, cerrando la puerta con cadenas. Pasé horas temblando, con las manos en los oídos. Mis provisiones se agotaban. Ya no tenía más opción que salir. Esperé a que llegara una tormenta, con truenos y lluvia golpeando las ventanas. Supuse que eso podría cubrir mis movimientos. Salí de la biblioteca con una mochila vacía, buscando comida en las calles cercanas. La ciudad era un cementerio. Autos oxidados, basura podrida, edificios en ruinas. Y por todas partes, los caminantes. Pero ahora me fijaba en algo distinto, muchos de ellos no se movían al azar. Estaban parados en círculos, como si realizaran algún ritual silencioso. Al pasar cerca de uno de esos grupos, escuché claramente sus voces mezcladas con la lluvia. «Únete, únete, únete». Corrí sin mirar atrás. Mientras rebuscaba en una tienda saqueada, escuché un ruido detrás de mí. Me giré, listo para pelear, y me encontré con una mujer armada con un cuchillo. «No te muevas», me dijo. Levanté las manos. Se llamaba Estela. Había sobrevivido escondida en un centro comercial subterráneo, pero lo había abandonado tras ser invadido. Estaba buscando a otros, a cualquiera. Decidimos unir fuerzas. Por primera vez en meses, no estaba solo. Le conté lo que había escuchado, los susurros. Ella me miró con incredulidad. «Eso es imposible», dijo. «Están muertos». Pero en sus ojos vi un destello de duda. Pasamos varias noches juntos en un edificio abandonado. Una de esas noches, Estela me despertó sacudiéndome. «¿Lo escuchas?». Me quedé en silencio. Y entonces lo oí, un coro de voces afuera, arrastrándose en la oscuridad. «Sabemos que están ahí, salgan». Estela me miró, pálida. Ya no podía negarlo. A la mañana siguiente, los vimos desde la ventana, docenas de zombis rodeando el edificio, quietos, mirándonos. No intentaban entrar. Solo estaban ahí, susurrando, como si esperaran algo. Día tras día, su número aumentaba. Y sus voces eran cada vez más claras. «No hay escape, ya son de nosotros». Estela comenzó a quebrarse. Apenas dormía, apenas comía. Me acusaba de haberlos traído conmigo, de que los susurros me seguían. Tal vez tenía razón. Una noche desperté con un cuchillo en el cuello. Estela me miraba con ojos enloquecidos. «Si te mato, se irán», dijo. Intenté calmarla, pero su mano temblaba demasiado. Forcejeamos. El cuchillo cayó al suelo. Ella gritó, y su grito atrajo a los de afuera. El edificio retumbó con sus golpes. Esta vez no se quedaron quietos. Esta vez intentaron entrar. Corrimos escaleras arriba, hasta la azotea. El cielo estaba cubierto de nubes, la ciudad en ruinas extendiéndose hasta el horizonte. Los zombis llenaban las calles, todos mirando hacia arriba, hacia nosotros. Y sus voces se unieron en un solo murmullo ensordecedor. «Únete, únete, únete». Estela llora a mi lado. Yo tengo la mirada fija en la horda interminable. No hay salida. No hay escape. Pero dentro de mí, algo empieza a cambiar. Los susurros ya no suenan tan aterradores. Empiezan a tener sentido. Palabras claras, invitaciones dulces, como una promesa de descanso. Estela me sacude, gritando que no la deje sola. Pero apenas la escucho. Porque ellos, me están llamando por mi nombre.
No sé si escribir esto servirá de algo. Tal vez nadie lo lea jamás. Pero necesito dejarlo aquí, aunque sea en las paredes manchadas de este hospital abandonado, para que alguien entienda qué pasó conmigo y con nosotros. Me llamo Héctor, y antes del fin del mundo trabajaba como paramédico. Pensaba que había visto todo, accidentes, balaceras, incendios. Pero nada me preparó para la primera noche en que los muertos comenzaron a levantarse. Y mucho menos para lo que encontré en el hospital después. La sala de urgencias estaba llena de caos. Gente con mordidas extrañas, fiebre altísima y un estado de delirio que no entendíamos. Los médicos decían que podía ser rabia o alguna infección desconocida. Yo ayudaba a sujetar a los pacientes mientras convulsionaban. Recuerdo a una mujer que, en medio de un ataque, se me lanzó encima, intentando morderme la cara. Necesitamos 5 personas para contenerla. Las noticias en la televisión de la sala decían lo mismo en todas partes, brotes de violencia inexplicable. No usaban aún la palabra que todos pensábamos, zombies. Esa misma noche los pasillos se tiñeron de sangre. Cuando uno de los pacientes murió y volvió a levantarse en la morgue, ya no hubo dudas. Las enfermeras gritaban, los médicos corrían sin saber qué hacer. Algunos intentaron reanimarlos, hasta que entendieron que no era vida lo que había vuelto a ellos. Yo y otros paramédicos tratamos de evacuar a los heridos, pero pronto la entrada del hospital se llenó de esas cosas tambaleantes. Los que no lograban huir quedaban atrapados dentro. Los generadores de emergencia mantuvieron la luz un tiempo, pero luego todo quedó en penumbras. El hospital se volvió una trampa mortal. Pasaron semanas. Yo logré refugiarme en un ala del hospital junto con algunos sobrevivientes, 2 enfermeras, un médico y un paciente que todavía podía caminar. Barricamos las puertas, usamos camillas como barreras y sobrevivíamos gracias a los suministros de la cafetería. El tiempo se volvió confuso. Los relojes dejaron de importar. Solo sabíamos que estábamos vivos porque seguíamos respirando. Pero afuera de nuestras paredes improvisadas, los pasillos estaban llenos de gemidos. Sabíamos que tarde o temprano intentarían entrar. Al principio, los zombies solo golpeaban y gruñían. Pero con los días, algo cambió. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché un murmullo apagado detrás de la puerta. No dejes. Me incorporé de golpe. Pensé que era alguien vivo atrapado afuera, pero cuando acerqué el oído al metal, lo escuché mejor. Eran ellos. Los zombies. Susurrando palabras sueltas, torpes, pero palabras al fin. No dije nada a los demás. Temía que pensaran que estaba perdiendo la razón. La comida comenzó a escasear. Decidimos arriesgarnos a explorar el ala pediátrica en busca de más provisiones. El pasillo estaba oscuro, con juguetes rotos y manchas secas en las paredes. El silencio era sofocante. Hasta que escuchamos algo. Risas. Risas infantiles, suaves, que parecían venir de las habitaciones. Nos miramos entre todos, aterrados. Una de las enfermeras quiso volver atrás, pero el médico insistió en avanzar. Al abrir la primera habitación, lo encontramos, un grupo de zombies pequeños, niños, con los uniformes escolares aún puestos. Estaban sentados en círculo, meciéndose, murmurando palabras que no entendimos. Cuando nos vieron, se levantaron al unísono y corrieron hacia nosotros. Nunca olvidaré ese momento. Logramos huir, pero perdimos al paciente que estaba con nosotros. Sus gritos resonaron mientras los niños lo devoraban. Desde entonces, el grupo se quebró. El médico insistía en que había que huir del hospital, aunque fuera arriesgado. Las enfermeras lloraban todo el tiempo. Yo trataba de mantenerlos unidos, pero cada noche los murmullos se volvían más claros. Ya no eran palabras sueltas. Eran frases.
Ustedes son parte de nosotros. Yo lo escuchaba. Ellos no, o al menos, no lo admitían. Una noche, me aventuré solo a la morgue. Quería comprobar si lo que escuchaba era real. Lo que encontré me dejó marcado, los cuerpos no estaban dispersos al azar. Estaban ordenados en filas, como si alguien los hubiera acomodado. Y algunos movían los labios en sincronía, repitiendo un mismo murmullo que me erizó la piel. Únete, únete, únete. Ya no podía negarlo. Había una especie de conciencia colectiva entre ellos. No eran simples cadáveres caminando. Estaban organizados. Cuando regresé con el grupo y les conté, nadie me creyó. Dijeron que estaba alucinando por el hambre. Pero pronto me dieron la razón. Una madrugada, los zombis lograron abrirse paso. No entraron corriendo ni gritando. Entraron caminando lento, en fila, susurrando al unísono. No huyan, no huyan. El médico intentó disparar con un arma que había conseguido, pero antes de jalar el gatillo uno de ellos dijo su nombre. Sí. Lo llamaron por su nombre. El disparo falló. El grupo se dispersó en pánico. Yo corrí hacia las escaleras, sin mirar atrás. Me escondí en el piso de psiquiatría, en una sala acolchada. Los gemidos retumbaban por todas partes, como si supieran exactamente dónde estaba. Desde entonces, vivo encerrado aquí, escribiendo en las paredes con carbón y sangre seca. A veces escucho a las enfermeras gritar en los pasillos. A veces escucho risas de niños. Y siempre, siempre, el mismo murmullo constante. Héctor, abre la puerta. Me llaman por mi nombre. Saben que sigo resistiendo. Ahora los pasos están más cerca. No sé si son los de Estela, la enfermera, o los de algo que imita su voz. Tengo la puerta bloqueada con una camilla, pero sé que no durará mucho. Escucho sus susurros, cada vez más claros. Ya no suenan amenazantes. Suenan reconfortantes. Tal vez, cuando entren, no deba resistir. Tal vez deba unirme a ellos. Porque si de algo estoy seguro es de que, en este hospital, nadie muere del todo. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días, gracias por ver el video.